Lo reconoció Marcelino García Toral, técnico valencianista: hace unas semanas, con algo más de gol estaríamos mucho más arriba en la tabla. Y no le falta razón, pues ante la Real Sociedad el partido no habría acabado en empate sin goles de haber tenido los Che en sus filas a un verdadero killer del área. La única nota positiva es que el equipo suma ya 5 jornadas sin perder, por 6 de los donostiarras. Europa sigue a tiro de ambos. Kevin Gameiro fue la principal novedad en el 11 de Marcelino. Se esperaba, después de la estupenda actuación del delantero francés en el partido copero entre semana ante el Betis. El ex del Atlético fue el principal artífice de la remontada Che con un gol y una asistencia, y el técnico asturiano quiso recompensárselo con la titularidad. Fuera se quedó Rodrigo, cuya verticalidad echó de menos el Valencia en el arranque ante una Real Sociedad que de la mano de Iyarra amasó balón, sin acercarse, eso sí, a las inmediaciones del área de Neto. Irrumpió entonces Parejo en el partido como un elefante en una cacharrería y lo agradeció su equipo. Tanto, que pudieron abrir la lata los blanquinegros, primero en un testarazo de Kondogbia a la salida de un saque de esquina que se marchó alto, y después en un remate de Santi Mina tras una incursión por la izquierda del incansable Gaya. De ahí al final de la primera parte entró el encuentro en una fase de sopor, contagiado el cuadro de Imanol Alguacil por la tranquilidad con la que su rival afrontó el duelo, quizás a causa del esfuerzo realizado el pasado en la competición del KO. El paso por vestuarios, sin embargo, sentó de maravilla al Valencia, y en la reanudación los de Marcelino volcaron el campo sobre la portería de Rally. Comenzaron a entenderse, además, Gaya y Cherisev por el carril izquierdo, abriendo una autopista de 6 carriles que permitió a los Che colgar balones al área a cascoporro. Echó más leña al fuego Marcelino metiendo en el campo a Rodrigo por Santi Mina, y en el primer balón que tocó el hispano-brasileño casi acierta en el centro de la diana. La entrada de Guedes, que volvía tras mucho tiempo lesionado, concedió todavía más punch al Valencia. En la Real, Héctor Moreno había sustituido al lesionado Navas y después Alguacil apostó por Sangraali y Sandro. El panorama, pese a las permutas, no se despejó para los donostiarras y solo Teo inquietó la portería de Neto llegando desde atrás en acciones aisladas. Pichini, en la última jugada del partido, pudo dar el triunfo al Valencia, pero lo evitó un renacido Rally con una buena manopla.